Buenos días, buenas tardes, buenas noches, mi querido amigo Carlos Esquilati. Estamos acá en una nueva emisión de Incluite en el Arte. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, mi estimadísima Mariela Albó, mi hermana de la vida, mi faro en esto de la radio y la dueña de este No, espacio, como digo basta. yo. Me siento re vieja Déjeme, cuando me dice la déjeme, dueña. déjeme que le diga a la dueña que yo me siento bien cuando digo que usted es la dueña de este ¿Cómo así espacio. yo? Déjeme, claro, sí. No me llore, Bueno, porque vio que ahora está llorona la chiqui. y pero El otro día bueno, le, está le lloró al grande. presidente diciéndole que, bueno, si es que se puede decir presidente, de eso que Bueno, no, no, tenemos. no. ¿Usted quiere que Diciendo, arranquemos con los tapones de punta? ¿Usted no, quiere que yo no, vaya y me consiga el perro de Brad Pitt y el no, lanzallamas de DiCaprio en Érase una vez en Hollywood? no Vio que quiero. el perro No, le pero hacía, digo, Brad Pitt le hacía, y el perro salía de ahí. arrancaba. Yo, hay Claro. momentos que siento que necesito eso, Sí, sí, pero todos no. estamos por agarrar el chipote chillón, como Esa decíamos el otro prefiero, yo día. prefiero eso, Claro. más gracioso, aflojemos el Claro, moño, tal porque cual. Pero bueno, no, digo, yo decía, está llorona porque le dijo que quería ver este, a su país revivir y renacer, y daban ganas de escribirle a la señora y decirle, bueno, entonces dígale a la gente que vote de otra manera. Pero bueno, claro, vamos a lo nuestro, vamos a lo ¿sí? nuestro. Estamos en la eh, temporada 13 de 13. Incluite en el Arte, porque acá no somos trisca decafóbicos y asumimos que estamos haciendo la temporada 13 No como yo pese. que dije 14 porque me confundí, ¿eh? Ojo. No, está bien, pero ya hizo la aclaración, ya está. Sí, Pero nosotros nos bancamos la yeta, nos bancamos todo. Si nos bancamos la realidad, nos este bancamos lomo la, da la la temporada vuelta. 13, acá, Dos aguántese, temporadas 13. tal cual. Bueno, entonces, Bueno, véndame un libro. sí, ahora va a poner la imagen seguramente nuestro Sí, editor. Yo igual hago así, seguramente pero va a él pone la aparecer. imagen en donde recuerden que este programa fue declarado de interés social y cultural por la legislatura porteña, también el libro, eh, y bueno, es un libro que está en braille físico, si lo quieren así, o en ebook. Ustedes llaman al teléfono 11 11 51 75 30 43. 11 51 75 3043, y después de tantas temporadas al final lo memorizamos. Y piden el libro y también nos pueden escribir para pedirnos entrevistas, para sugerencias, para mandarnos esta temporada. No sé si se dieron cuenta que estamos armando, no nosotros, sino los que hacen actividades artísticas, arman videitos comentando lo que hacen. Acuérdense de tratar de poner un flyer atrás, porque a veces hablan y si no se pierde. Y si ponen un flyer atrás, si no, lo tiene que hacer nuestro editor y es otro trabajito más. Ahora Este, vamos a hablar de ese personaje que usted acaba de nombrar, sí, sí, porque sí, lo sí, tenemos que nombrar, pero primero dígame, por ejemplo, si a mí me gusta leer en papel, si sí. me voy a la librería Hernández, ¿lo consigo el libro? Obvio, sí, ahí lo Ah, tienen. bueno, También si nos bueno, llama entonces por teléfono, nosotros no le hay. podemos enviar, si es en capital, siempre con un costo a cargo del comprador, igual que en el AMBA. Siempre tenemos que acordarnos de mandarle saludos a Alejandro Russo, de Ediciones del Camino, que fue el que hizo la edición, y prontamente va a estar el relanzamiento del libro, Exacto, eso también, que ya se viene. donde ahí hay Y varias actualizaciones que tienen que ver con claro, porque con este las tema, declaraciones de interés y claro, él, demás. él gentilmente armó una faja que se le pone al libro que dice la declaración de interés para la comunicación social y la cultura del libro, pero ahora ya va a estar todo en la tapa. Acordémonos que la contratapa lo hizo la queridísima legisladora Victoria Montenegro. Y ¿Y quién?
Y diga quién lo prologó. El prólogo es de Sebastián Carreras, de una agrupación que ya no está más, porque entre tantas cosas que se van sacando, que funcionaba en la Universidad de las Madres, era la agrupación Presos del Teatro, que era una agrupación bellísima, y además había el grupo Salvatablas. Pero también tenemos el epílogo escrito por Paya Médicos, por el doctor José Pelucchi. Así que en el medio tienen un montón de actividades, todas que tienen que ver con Mire, inclusión. mire mi gesto, Sí, mire mi así, gesto. así. Es, ¿no? Es como que, Como una batidora. Sí, como no una, claro. solamente la inclusión es la discapacidad, es teatro en las cárceles, teatro en los psiquiátricos, teatro en la calle, teatro en los hospitales, el teatro como un servicio social, como una inclusión. Bueno, todo eso Ya hacer teatro en Argentina es para psiquiátricos, digamos. sí, Y, ya es complejo. pero Hay que estar un poco loco para hacer lo de teatro en Mariel Colombia. está compilado, está probado, porque No, pero además, además hacer teatro en este momento es un desafío enorme. Primero porque es como hablábamos muchas veces con nuestros entrevistados y entrevistadas, que eh, es difícil hacerlo, pero uno sabe que la gente que lo va a ver, a veces hay gente que no puede, porque no puede elegir entre comer y pagar la entrada al teatro. Pero hay gente que puede ir y pagar esa entrada que por ahí no es tanto, pero puede pagarla. Y es un rato en donde uno entra en un mundo distinto, se despeja y sale de esta realidad cruel, cruel en la que estamos viviendo. Porque yo creo que es verdad, pocas es veces verdad. en la vida he visto tanta crueldad de parte del Estado Nacional hacia, no la gente del arte, de todos nosotros. Hacia la sociedad en general, Sí, salvo sí, sí, a los dueños de este país, a las claro. 100 o 200 familias dueñas de este Yo país, creo que son 20, ¿eh? con, Para mí con son el, 20 con el familias nada más. resto, Sí, 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 sí. sí, las otras se enganchan, Sí, sí, sí. como si Gobiernan un fueran, país que odian. Gobiernan un país que odian. Es es eso. lo que, es la famosa frase, tal cual. Sí, sí, sí. Es la famosa Bueno, frase, pero bueno. vendido el libro, contado que Sí, el libro que está en braille, en Tiflo Libro Nexos, se ponen www.tiflo Libro Nexos y ahí está en braille. También están los queridos amigos del Zócalo, que lo hacen en ebook. Y está Ediciones del Camino, que lo hace físico. Si les agarra que dicen que quieren ir a comprar, van a la librería Hernández, están. Yo vi que está hasta en Mercado Libre, pero bueno. No soy yo la que lo vendo. pero Em, si entran a Mercado Libre para comprar el libro, de sí, paso, entran a PayPal sí. y, y, Ah, y y, ahí y ponen, ayuda, la y ponen ayudita, una una, ayudita. una ayudita por el amor de Dios, ¿no? Claro, una ayudita. Ahí, o también tenemos este Banco Provincia, que sale todo Claro. acá. Después Imagínense, va a aparecer el QR donde están las todo. redes sociales, Hay todo. mucha gente que dice que se mete en el QR y no le sale nada. Ojo, sale, porque está aprobado y Sí, recontraprobado. En el sale, QR está está el aprobado. canal de YouTube, está el PayPal, el Banco Provincia, el teléfono y el Está. Instagram. Lo que Está tienen que tener todo. en cuenta, y te digo porque me pasó a mí Mm, buscando el QR, es que no es que uno desde el QR entra directamente a las redes o todo. No, no, El no, eso es QR lo les trae, tengas, la el data. QR les trae un listado, les baja un listado donde está el Instagram, el Facebook y todos los otros datos. Entonces ustedes se guardan esa imagen en el teléfono y después buscan en Instagram, en Bueno, Facebook. queremos, El que hace todas esas magias de hacer sí, aparecer el libro en pantalla, los QR, los RQ, los MF y qué sé yo, es nuestro viejo cómplice a quien hemos invocado de vuelta y se ha corporizado, que es nuestro amigo Lucas Macchione. Lucas Macchione. Muy bien. Nuestro saludo
a nuestro Que además de editor. editarnos, es músico, compositor, ha hecho muchísimas cosas, que ya un día se va a animar a poner los flyers en todas las actividades en las que está, que se van a caer de espalda, les aviso, ¿eh? Y ese día lo vamos a hacer, además, Vuelta meterse la nota, en ya el le hemos Zoom hecho nota y y le vamos a hacer, hacer, sí, y sí, sí, hacer una nota con él. Y que sí, sí, después sí, sí. se edite encima. Exacto. Claro, después de haber hecho nota con nosotros. Bueno, por eso les digo también, cuando manden audios, si puede ser videos mejor, porque empalmamos el audio con el flyer y lo ponemos. Pero está bueno que si son actores, si están produciendo o promocionando la obra, que algunos de ustedes se pongan el banner o en el teatro y cuente como lo han hecho muchos. Anímense, Es lo que péguense el bigote, pónganse el sombrero y y graben un video. arranque, sí, como una chica se puso la flor y salió. Porque además, en una época cuando este programa, cuando recién empezó, era solo audio y poníamos las imágenes, que están en YouTube también, si lo buscan, sí, la gente llamaba, que le llamábamos pastillas nosotros, pastillas culturales. Entonces eran como notitas en el medio que aparecían la gente contando lo que hacía. Pero ahora ya tenemos imagen, video, tenemos Instagram, tenemos todo. Démosle Sí, con todo, porque queda mucho más vestido la promoción del tal espectáculo o de cual. la actividad y nuestro programa también. Bueno, dicho todo esto, ¿usted qué Y tiene? no, vayamos a la nota. Hoy tenemos una nota deliciosa, Sí, digamos. sí, muy, muy Este, interesante. Muy interesante. Pero bueno, nada, sorpresa. Ya conocerán al invitado de hoy, después de la magia que haga Macchione entre este comienzo y el comienzo de la nota. Y van a ver que Y no, yo por lo menos estoy vestida distinto porque me vacuné y estoy que no me siento bien. Carlos está con la misma ropa, pero no me siento bien porque la nota se la hicimos a alguien en un horario especial, que en un día especial, porque claro. está en Córdoba viviendo, no es Igual, cordobés, pero está en Córdoba, en Río Cuarto. igual estoy con la misma ropa, pero en el medio la lavé, ¿eh? Sí, sí, Costen Claro. Actors. Pero Bueno, como digo, vio que la radio ahora, además de sonido, tiene imagen. El día que tenga olor, ya bueno, vamos a ya tener que está. tener un poco más de cuidado. Sí, yo me Pero perfumo, ¿eh? Veo que me pinto los por labios, me ahora, perfumo. Yo creo que salgo con perfume. por ahora venimos bien. Bueno, vamos a la nota. Bueno, nos vemos en un ratito. Bueno, Carlos, acá estamos con nuestro invitado. Buenas tardes. Fernando Rosaroli, Carlos Esquilati y María Albó te saludan. ¿Cómo Buenas estás? tardes, Fernando. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están, chicos? Muy Bueno, bien, Placer. muy bien. le Gracias por queremos... estar con nosotros. Muchísimas gracias. Queremos comentarle que Fernando está desde Córdoba, o sea que estamos, Desde Río Cuarto, más precisamente, ¿no? exactamente, desde Río Cuarto. O sea que hoy Bueno, es un programa federal, el muy nuestro. bien. Queríamos comentar que, bueno, Fernando es actor, docente, director, dramaturgo y lo conozco hace muchos años a Fernando, nos conocemos hace muchos años, pero quisiera de que él, antes que ustedes, que lo conozco, le aviso. Fernando era muy jovencito, muy, muy, muy jovencito, porque es más chico que yo, además. Y cuando lo conozco a Fernando, em, quería que contara cómo son sus inicios en el teatro, en las letras y todo lo que vino después. Ah, bueno, Mariel, dale, buenísimo. No, bueno, los inicios en el teatro, es difícil decir dónde empieza, ¿no? Yo hoy pensaba un poco que lo primero fue ser lector, ¿no? Lo primero fue la lectura. O sea, yo me acuerdo que me encantaba leer. Creo que por ahí empieza todo, ¿viste? Entonces después, bueno, leer obras de teatro, que era una lectura muy, muy divertida porque era todo diálogo.
me encantaba, así que era, era, mm, era, digamos, muy lector y eso me fue llevando, digamos, a, por ejemplo, aprenderme textos de memoria y decirlos. En la primera época en que hacía teatro por ahí en la escuela, ¿no? Que era un teatro más así, de texto, ¿no? De decir, Claro, me aprendo un texto y lo digo, digamos. claro. Después cuando entré en la escuela de la Casa de Castañino, de Roberto Saiz, pero a los 14 años más o menos, fuimos con un compañero, eh, y fuimos porque Roberto vino con Hugo Paredero, con Román y con Julian a la escuela, vinieron a actuar. Y, y les preguntamos si daban teatro, ¿viste? Y bueno, y ahí fue que arrancamos para San Telmo, pero nosotros estábamos en la provincia de Buenos Aires, Ah, este, y partido de Boulogne, partido de San Isidro, ¿viste? Por ahí estábamos. Así que nos tomamos el tren, nos íbamos a San Telmo y bueno, hacíamos un viajón ahí a sí, los 14. lejísimo. Sí, Claro, sí, 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 sí. sí. Y decime cuándo. ¿Y qué fue a hacer Roberto Saiz ahí? ¿Te No me acordás? acuerdo si fue a hacer. Vino dos veces, pero una vez, creo que, no sé si, me parece que era Ola Fontana. Yo me acuerdo mucho de Ola Fontana Rosa, que lo hicieron. Sí. Eh, Me acuerdo así, Julian dando vueltas por el aire, ¿viste? Claro, sí, Pero sí. las acrobacias fallidas y todo eso. Y Roberto Rapodi. Pero no sé, también puede ser que haya venido a hacer, como me acuerdo de Hugo Paredero, en realidad estoy mezclando. Fueron dos veces. La primera vez que vino con Hugo Paredero, que hacía buen teatro, Ah, y Hugo Paredero lo presentaba y hacía como después una especie de armaba una clase, digamos, con los claro, alumnos. claro, Así que sí, eso tiene que haber sido la primera vez, buen teatro tiene que haber sido. claro, claro. Así que vos fuiste a la casa de Castañino, el primer lugar Me que fui a la casa de Castañín. claro, Donde, bueno, donde ahí me encontré con un teatro que era completamente diferente, porque el texto justamente estaba al final de todo, si es que estaba. claro, Y era como que era un teatro que nosotros, que éramos niños casi, podíamos ir creando, produciendo y colectivamente armando un texto, ¿no? claro, Y en ese momento era toda una novedad. Y además, lo que era la incorporación del cuerpo como protagonista casi el cuerpo, el laburo que se hacía desde el principio, estamos hablando de años 81, ¿no? Por ahí. sí, 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 Era, se laburaba con el cuerpo un montón. claro, Y eso sigue siendo una novedad, si vos te pones a pensar. sí, Si vos vas al teatro ahora, viste, a ver obras y vos mirás y te das cuenta que ponen una mesa y un sillón, y vos decís, sí, ya está. ¿No? ya está. Con el cuerpo no van a hacer nada. Hay mesas, se van a sentar, van a hablar todo el tiempo, pero no van a mover el cuerpo, ¿viste? Y son obras Claro, buenas, te digo. O sea, la sí, sí, familia sí, Cohen, buenas, ¿viste? Pero es como que no es tan común, ¿no? Que se claro, trabaje corporalmente. Así que, sí, bueno, ahí empezó. Empezó ahí, empezaron esas clases y hubo después algunas pausas en las cuales dejé de ir, porque en realidad, ¿sabés qué, María? Era un mundo como muy, muy lejano Yo vivía en un lugar digamos, yo era el único que iba a teatro, digamos. claro, Mi amigo y yo, digamos. sí, Y después me encontré con gente, mira, yo llegué a jugar al rugby en un momento, sí, sí, en el recuerdo San Isidro eso. Club, bastantes años. No, era un ambiente que no me gustaba, ¿no? Pero seguí Claro. jugando un tiempo y después me encontré en teatro con dos o tres que habían jugado al rugby conmigo y que uno era Dickie James, Claro, sí, me eh, acuerdo. uno era Dickie James que es el director de, ¿cómo lo podríamos presentar a Dickie James? Como eh, el que hizo, digamos, el que organizó el espectáculo del centenario, ¿te acordás del bicentenario? Claro, claro, sí, 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 sí.
que estaba en De la con De la Guarda. Guarda. Era Claro. el dueño, digamos, de la Guarda. Pero Dickie James venía de la organización negra ya, ¿o no? Claro. Ahí Claro, estaba como, sí, ahí, porque ahí estaba como actor. Porque la digamos. organización negra en realidad le ponen el nombre después, no sé si fue antes o después, acá que te lo diga él, que fue presidente del Centro de Estudiantes del Conservatorio, Carlos Scrilati, en un momento, bueno, un largo tiempo. Organización negra era una de las listas del Centro de Estudiantes. Y yo no me acuerdo si se lo pusieron por la lista o la lista se lo pusieron por ellos. Todavía no me puedo acordar eso, porque eso fue en el no, 86. ellos ya eran parte de la organización Sí, negra, claro. ellos estuvieron en la parte de la reorganización del centro de estudiantes, después se Claro, corrieron. 86. Claro, después se corrieron porque estaban con esto, Claro, además. Sí, sí, sí. después se corrieron, nosotros trabajamos con ellos, con muchos de ellos, Sí, pero sí, ellos ya estaban constituidos como organización negra en ese momento. claro, porque además muchos eran alumnos de Roberto, Sáiz, y Claro, Claro. sí, sí, sí. en ese momento, cuando nosotros estábamos en la escuela, Roberto ya no era docente, pero había sí varios docentes de los volatineros, porque estaba Julian, estaba Román, Román. Nosotros tuvimos, yo me acuerdo que nosotros empezamos segundo año con Román. claro, No, nosotros empezamos cuarto año con Román. claro, yo ya no estaba. Después Román no pudo seguir por cuestiones personales y siguió Justo Gisbert, que era discípulo ya no de Roberto, sino de Raúl Serrano. Pero bueno, es otra historia esa. Bueno, y entonces, No nos vayamos por la rama. sí, que no nos cuesta nada. Fernando, ese amigo tuyo con el que venía, ¿siguió en teatro o no? No hace falta nombrarlo, pero No, el Tano Di Lucio, no siguió. No siguió, después hizo teatro, pero no de manera, digamos, dedicándose profesionalmente, digamos, claro, como yo sí lo hice. Eh, no siguió, no. claro, Después ya la segunda vez fui solo, digamos. Ya no claro. lo tenía. Él me ayudó, si él no Al me hubiera empujón, llevado, claro, claro, si él no me llevaba, yo no iba. Por eso los amigos son importantes, ¿no? Porque obvio. es como que me llevó de la mano, ¿viste? Sí, Y después ahí, bueno, él también, a él también le gustaba, pero bueno, se ve que no tanto. claro, Y para mí porque, sí fue fundamental. Después, cuando volví, ya volví más grande, pero también ya fui directamente a verlo a Roberto, pues Roberto ya estaba en Avenida de Mayo, digamos, y ahí sí, entré a hacer primer año de vuelta, pero ya con más de 18 años, 19, por ahí. claro, claro. Y sí, fue ahí cuando yo te conocí, me parece, en esa época. Y sí, Sí, fue esa época. sí, porque Bueno, sí. yo en Castañino no fui, yo fui a Avenida de Mayo, y ahí te empezaste a juntar con un montón de gente y empezaste a armar espectáculos, actividades de todo tipo, y de eso surgió también haber trabajado en el San Martín, este, Claro, sí, bueno, sí, tuve la suerte, la verdad que los compañeros, hubo un año que no sé por qué nos quedamos 4 o 5 en un grupo, éramos Diego Weinstein, Diego Lulinski, Damián Robner y yo, éramos 4, porque había estado Sergio Boris también con nosotros. sí, sí, divino también, sí. Había estado Sergio Y y Adrián Adrián sí. Silver. Sí, porque si decís Sergio Bori, tenés que decir Inseparable. Adrián Silver. Es Sí. inseparable. Aparece, claro, aparece una ladra. Sí, Y y, y bueno, y ahí, digamos, con Diego, por ejemplo, llegamos ya a laburar juntos un montón en obras, en televisión, en todo. Y con Diego bueno, Lugniski un montón de veces. Y bueno, lo que me decís de San Martín, perdón, sí, lo que me decís de San unipersonal. Martín tiene mucho que ver con Damián, con Damián porque, bueno,
porque Damián me recomendó, justo el padre de él estaba de director del San Martín, Eduardo Robner. Robner. Entonces, Damián, que siempre ya estaba despuntando en esa, aparte de actuar y la música y todo, estaba despuntando también lo de como gestor cultural, y organizó, me hizo invitar a una presentación de la revista, creo que era la revista, no me acuerdo cómo era, si era Farsa o no, Farsa fue después. Bueno, una revista cultural, y bueno, yo hice Pero un la personaje revista ahí. cultural no era de San Martín, que él era el que la había como inventado para hacer. Tenía 19 años Damián Robner, cuando hizo eso. La Sí, revista del sí. San Martín. Sí, sí, No me acuerdo, no me sí, acuerdo, no te quiero decir porque no, sí. pero bueno, me acuerdo que era, digamos, en una sala, yo fui a presentar, como a hacer un personaje presentando, que eso lo hacía bastante, de hacer personajes en presentaciones, incluso personajes incógnita, que la gente no sabía que era un actor, digamos. Y, y bueno, y ahí Eduardo me vio y me dijo si no quería ir a presentar al San Martín. Entonces en el San Martín fui como presentador de presentador teatral. Eso no funcionó mucho porque era como había que estar en el hall, ¿viste? Y llamando a la gente y convocando y diciéndole que iba a haber ese día, pero no sé, eh, no te ayudaban mucho tampoco ahí Claro, la porque era gente. una época compleja, recién arrancaba todo. Recién No, pero arrancaba aparte, todo. yo me acuerdo que Bartiz después se quejó mucho el tema de la interna del San Martín era tremenda, Sí, con el sí. tema del sindicato de los técnicos, y si no te querían prestar colaboración, ¿viste? Ah, No te daban no. el micrófono. No, ni una luz, ni un micrófono, nada. Sí, Así que sí. bueno, ¿viste? Robner se ve que no sé qué problema había, qué interna había ahí con Eduardo, pero Sí, bueno, estuvo buenísimo. Y después lo que sí funcionó muy bien fue la historia de Romeo y Julieta, que ahí estuve con Roberto Saiz, claro. hicimos la adaptación juntos. Nos pidieron que contáramos Romeo y Julieta para niños, que hiciéramos una adaptación de Romeo y Julieta para niños. Entonces, bueno, nos pusimos a trabajar en la traducción esa de Neruda, de Romeo y Julieta, y bueno, y hicimos una obra donde yo la iba contando e iba haciendo los distintos personajes. Y bueno, la estrenamos en el San Martín y anduvo muy bien. O sea, eso también iba en el hall, pero al fondo, y ahí teníamos toda la técnica, teníamos todo, y los niños, se llenaba, bueno, estaba muy Claro. bueno. Estaba bueno eso. Eso fue una buena. Y duré un año, o sea, fue mi primer contrato así Ah, claro, laboral. porque era por contrato y con todo Era eso. con Sí, contrato, sí, 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 sí. sí. Así que estuve un año cobrando sueldo, estaba Chocho, ¿qué edad entusiasmado. tenías ahí? Y ahí, Y 20, mm, 21. no me acuerdo, no, un poco Para, más, pa- te Un digo. poco más. para ayudarte fue en el 91. ¿En el 91 fue? Sí. Ah, bueno, Según, entonces, según un currículum que Mariel tuvo la discreción de pasarme, No, ah, sí, sí, sí. fue en el 91. Claro, año bueno, 91. Digo para ayudarte a sacar las cuentas. gracias, Carlos. Sí, Y sí, bueno, y entonces tenés que calcular unos no 25, importa, no digas la edad si no 25 años. querés. No, bueno, pero Hasta ahí decimos la no, edad. Después que la piense la gente, no importa. 25 25 tenía en este años, momento. era un montón, era muy lindo. Y después tenés las clases populares de teatro con Fernando, mira, digo Fernando Rosanoli y pienso en Diego Weinstein, que era súper divertido, jugaban todo el tiempo y era como esto también del teatro físico, de estar con la voz, el cuerpo todo el tiempo. La historia era buena, pero lo otro también era muy, muy divertido, me acuerdo. Sí, sí, no, creo que la clave es un poco esa lo que vos decís, era que nos divertíamos, primero porque habíamos tomado, viste, características de los profesores que habíamos tenido y de otros profesores famosos que se suponían medio
medio malvados, ¿viste? Medio, este, que te ponían en aprietos, así, que te hacían pasar mal momento. Sí, sí, sí. Y bueno, entonces iba por ese lado, ¿viste? Y, y también la onda era que por ahí lo hacíamos, bueno, lo hicimos mucho tiempo ahí en el Roja, lo hicimos en distintos lugares, pero en Liberarte después, Sí, pero la onda era que el actor estaba, ese Weinstein, Diego, estaba sentado en una mesa siempre o en la platea, y yo era como que el profesor que lo hacía yo buscaba un actor, pero que fuera muy mal actor, fuera pésimo, para poder realizar una transformación, convertirlo en el mejor actor del mundo, en un actor comando, y lo buscaba, y entonces él levantaba la mano, ¿viste? Poniendo cara de Olobu, levantaba la mano y le decía, sí, sí, vos, pasá, pasá. ¿Quién, yo? Sí, pasá. Bueno, y ahí, además te había mucho digo, de clown también, porque era el malo y el bueno. Y también había todo sí, ese juego. Estaba muy bueno. sí, Estaba muy también, también. bueno. Yo me Y, acuerdo que y, y, le corregías el apellido. bueno, claro. Todo, todo. Sí, 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 que era la Ahora, típica de los profesores de la escuela, ¿viste? Que te corregían, que te decían, no, su apellido se pronuncia Weinstein. Cuando- sí, sí. Sí, vos sabés que cuando le decía, fuimos una vez a Hebraica a hacerlo, Sí. y cuando esa parte, cuando el profesor le preguntaba, ¿viste? ¿Su apellido es judío? Y él me decía, sí. Bueno, entonces se pronuncia Weinstein. Y Weinstein. vos ves que los pibes se ve que les pasaba siempre, porque se empezaron a matar de risa. Sí, Los de Hebraica, sí. era muy divertido, era muy divertido, las clases populares de Sí, sí, teatro. está bueno. Nosotros nos divertíamos, sí, sí, la verdad que sí. Bueno, hiciste varias ahí con Esteban Podetti también hiciste obras de teatro que fueron generadas dentro del espacio de Roberto ¿o no? Mira, sí, con Esteban no trabajé porque él hacía más bien Ah, unipersonal, me confundí con otro espectáculo entonces. pero bueno, pero estábamos ahí nomás. Claro, Y aparte, él estaba con Julian, ¿no? Nosotros estábamos con claro. Roberto. Sí, sí. ahora, Lo, corríjanme, perdón, Fernando, pero digo, por algunas cosas que contás y algunas que estoy leyendo, además de recorrer lugares emblemáticos del teatro como el San Martín, el Rojas, después más adelante nos hablarás de alguna cosa en el Cervantes. Esto que estás contando eh, rompe también, eh, o rompía en ese momento la estructura tradicional del teatro, llevándolo un poco al varieté, un poco a esta cosa de romper la cuarta pared, de sentar a un actor en escena, de hacerlo participar, aunque esté pautado, ¿no? Pero digo, qué interesante esa ruptura en aquella época este, donde no era demasiado habitual romper eso, ¿no? sí, 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 claro, claro, no era, no era lo habitual, y También por eso era convengamos, interesante la ruptura, digamos, porque era, como decís vos, Carlos, un poco a través del juego, ¿no? Eh, Claro, sí, además era era una tomar, época, fue una época, perdón, como de destape de todo eso, porque salíamos de la democracia, perdón, salíamos a la democracia, salíamos de la dictadura. Cuando yo lo conozco a Fernando, hace un año, yo lo conozco en el 84, él empezó en casi dictadura a hacerlo en teatro. La verdad que animarse a viajar desde allá para hacer eso con 14 años era un montón. Pero en ese momento, en esa circunstancia del país, digo, ¿no? claro. Este, y era todo, era a ver cómo se podía desarmar el espacio, cómo podía, y ese grupo de gente con Roberto, ellos trabajaban eso bueno, el escenario está acá, como el argentinazo, cuando se hizo en el Cervantes.
la gente adentro del escenario, no la Arriba del butaca, qué sé escenario, tal yo. cual. Esa cosa de dar vuelta a todo, patas para arriba, y buscarle otra vuelta y mirar al teatro y al actor desde otra esquina, y el actor no solamente estar hablando, sino utilizando el cuerpo y la voz todo el tiempo, a mí me parecía, claro, era algo llamativo porque uno estaba acostumbrado, como dice, el sillón, la mesa, la gente que se sienta, que habla, que no hay una... Rompían la cuarta pared también, porque esto de Claro, llamar a a eso alguien me del refiero, público porque digo, constantemente. hoy hay un montón de propuestas disruptivas y supuestamente transgresoras, y no voy a decir la frase hecha de está todo inventado, este, pero digo, ustedes fueron precursores en algo que hoy en algunos espacios vuelve a aparecer como algo innovador, cuando en realidad ustedes lo hicieron hace Yo ya lo vi. un montón de tiempo, Yo ya lo vi a ¿no? Rosaroli hacerlo. Está Claro. bueno, está bueno, no, está bueno lo que decís, porque sí, sí, la verdad que eh, ese elemento, digamos, del humor, por ejemplo, que vos destacás, lo del varieté, ¿no? Eh, y creo yo también de que era un teatro bastante pobre, ¿no? Que hacíamos porque directamente era poner un actor arriba del escenario, ponerlo a jugar una situación para jugarla o un monólogo, el humor y, digamos, nada de solemnidad. Es decir, por eso, digamos, era rupturista, pero era de alguna manera como algo que era popular, ¿no? Porque vos fijate, por ejemplo, los Macocos eran compañeros nuestros, prácticamente estábamos en la misma sala, hemos trabajado juntos, yo he trabajado con ellos, eh, Claro. y bueno, era una serie de juegos, era una serie de situaciones, bueno, en este caso clownesco, pero y donde la temática era una temática que un público, digamos, no demasiado culturoso era el que podía venir a verlo, digamos. Era otro, se estaba creando un público en ese momento, Sí. se estaba generando un público nuevo. Vos hablabas en Eh, esa época de que estaban generando el espectador argentino. ¿Te acordás? Me acuerdo de eso. Y me acuerdo de una época que armaste una agrupación en el Rojas, de donde escribiste un manifiesto. Y se Sí, armó algo que después llegó al Arte de Belgrano también, y eran un montón de chicos y chicas laburando ahí, y que era muy Pensadores y interesante Pavos. la propuesta, porque contalo un poco eso, que también era, porque Bueno, bueno, no lo vi sí. más, no lo vi más, ese tipo de propuesta así. Y sí, era claro, porque en el momento ese, bueno, el manifiesto, no sé, era una cosa como, este, el manifiesto era un título así muy largo, pero que nos habíamos agarrado con los directores, decíamos, vivan los espectadores, muera el director, era el título, ¿viste? Así que bueno, tuvimos hasta una charla con Rubén Schumacher, que estaba en el Rojas en esa época, que nos quería convencer de que lo que habíamos, de que no era así, que guarda, que el director es importante. Este, Bueno, pero sí, no sé, era como una provocación, ¿no? Me acuerdo que al que estaba de director en el Rojas en ese momento, a Leopoldo, que era un tipo muy copado, a él le gustó la idea de ese manifiesto y nos dieron el lugar para entrenarnos, o sea, la idea era tener un lugar para entrenarnos y para dirigirnos entre nosotros, para vernos entre nosotros y que surgieran cosas. Y lo abrimos a cualquiera. Siempre con la idea de que nosotros nos autogestionábamos, ¿viste? Estábamos acostumbrados a autogestionarnos. Entonces, por ahí para nosotros eso era natural. Por ahí hay gente que se agregó al principio que no le resultaba tan fácil, digamos, generarse solo una idea o con un equipo, o con un dúo, o con un trío, porque eran todos, en general eran cosas así de monólogos de uno, de dos, ¿no?
bueno, vino mucha gente que ya era del parque, por ejemplo, Mariel, vos viniste, que estaba en esta misma onda, y en un momento entrenábamos y después preparábamos cosas, nos mostrábamos cosas y empezamos a producir una serie de números cortos. Entonces dijimos, bueno, hagamos un varieté donde podamos mostrar todos estos números, que a la vez eran más de no alcanzaba para más de un día, alcanzaba para varios días de espectáculo. Entonces íbamos cambiando el contenido. O sea, se repetía recién al mes, se repetía de nuevo el número que la gente había visto el lunes anterior, el El mes viernes. anterior, claro. El primer viernes lo veía recién un mes después, porque después todo lo que venía durante el mes era diferente, eran otros números, digamos, sí, estuvo interesante, Porque además había el número, escenas de ficción, que eran ficción en el sentido de que, y también de la realidad, porque por ahí pasaba alguien pidiendo dónde estaba la pileta, el carnet de pileta, como que era un espectador, no era un espectador, era alguien que entraba, como era en el Rojas y pertenecía a la UBA, dónde se anotaba para el CBC, preguntaba, o sea, también pasaban cosas en el medio. Ese era Martín Sandoval Plas, Sí. que entraba en traje de baño y con una toalla preguntando y preguntaba, disculpe, lo interrumpía al presentador y decía, disculpe, ¿alguien me podría decir dónde se expende el carnet de pileta? Y Claro, y Weinstein era el presentador en el siempre. Rojas, ¿viste? En el Rojas había tantas actividades que no parecía tan loco que un colgado aparezca de noche así a preguntar Claro. eso y estallaba la gente. Era uno de los momentos que estallaba la gente. Con los celulares también, los juegos con los celulares, porque empezaban los celulares y que la gente hablaba por Empezaba, celular. empezaba. Claro, Sí, y, sí. y el que siempre era presentador, además de hacer escenas, era Weinstein. Weinstein era el presentador del varieté Sí, y sí. que lo hacía muy bien, muy En bien. esa primera época, sí, sí. Sí, y después, después había escenas y en realidad de actores eran 15. Y después había músicos también, que pasaron varios músicos, bateristas, saxofonistas, Claro, trompetistas. claro. Sí, sí. Tenía una banda, una pequeña banda. O sea, cuando aparecía el presentador, lo acompañaba una banda musical, sí, sí, de tres. Bueno, ahí estaba Damián Rovner también, tocando la Sí, trompeta. claro, Roberto Azamí tocando el piano y Cloto Aidler lo- tocando la batería, que es un claro. monstruo. Sí, 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 sí. Hacía un Sí, solo de batería en el momento del sí, espectáculo que era entraba con los palitos tocando las paredes, todo, y era. que venía del fondo, sí, sí. Sí, sí, sí. Bueno, después vienen varias actividades, porque Rosaroli tiene numerosas actividades, pero vamos a venir más acá porque ya nos va a agarrar. Agarremos la más divertida, sí, claro. No, todas son divertidas, porque para mí son todas divertidas, pero de teatro están las dos más o menos últimas que recuerdo, hay muchas, pero está el proyecto en el Cervantes en plena pandemia, que quería que cuentes eso, que la verdad que fue muy interesante, yo lo vi porque se veía por streaming en ese momento, y cómo fue la gestación de eso. Y después está lo que hiciste hace poco en San Isidro, sobre la voz de Dios, que un unipersonal escrito por él, actuado por él, impresionante. Bueno, contá estas dos, después Dale, pasamos a la dale. televisión. Bueno, bueno. Dale, no, bueno, lo del Cervantes que vos decís, o sea, fue, digamos, esta especie de programa, concurso que era nuestro Teatro Federal, Mm, premian a una obra de un chico de acá de Río Cuarto, Ramiro Pros, un talento, y bueno, entonces la propuesta era hacerlo, digamos, te producimos la obra, pero vos la haces, bueno, él quiso hacerla con gente de Río Cuarto.
Incluso Claro, se fue más atrás, porque él ya estaba viviendo en Córdoba capital, pero dijo, no, la quiero hacer en Río Cuarto. Y bueno, y se armó el elenco y empezamos a ensayar en plena pandemia, ahí sí, bien plena pandemia, porque era en el 2020, estábamos ensayando, nos juntábamos en el teatro, ahí nos sacábamos los barbijos, la duda, ¿viste? ¿Nos sacamos los barbijos o no para ensayar? Sí, saquemos los barbijos, si no, claro. Sí, sí, era, sí. este, eh, eh, bueno, y entonces estuvimos ahí ensayando hasta que la tuvimos claro, y la propuesta era para hacer por streaming. Eh, exclusivamente, digamos, nosotros ensayamos 3 meses, cuando la tuvimos, la filmamos con 4 cámaras y ese fue el estreno, digamos, prácticamente fue raro porque, viste, no tenías la repercusión del público, no podías Claro, hacer. sí, Nosotros hicimos medio en secreto, una vez con 12 personas, así, sí. una pre, como para ver qué onda, ¿viste? Claro, Porque tenés que sentir la respiración de la gente, aunque no se rían, pero pero por lo menos, o para ver si se ríen o no, digamos, claro, para ver si es cómica o si es trágica. claro, si lloran. Este, y después, viste, cuando vos, en stream estuvo buenísimo porque está en el Cervantes Online y la vio muchísima más gente de lo que habitualmente te pueden ver en el teatro, pero no sabés. Después la gente te llamaba, los conocidos sí llamaban para comentarte, pero te falta eso del teatro, que vos ves a la gente y vos ves cómo están y ves si le gustó o no en la cara Claro, Claro. y lo palpás. Y así que esto fue como un poco, faltaba eso, ¿viste? Faltaba realmente el público. Después las obras se podían hacer. La idea de la gente del Cervantes era que también que nosotros después saliéramos de gira con las obras y que las pudiéramos producir claro. este, para hacer en vivo. Eh, y bueno, no, la experiencia fue muy, muy, muy buena, muy buena. ¿En qué, Fernando, te pregunto por curiosidad, porque nada, por, por amor al teatro y porque lo conozco por haber trabajado ahí, ¿en qué espacio del Cervantes hacían esto? Los que la hacían, digamos, nosotros lo hicimos acá en Río Cuarto. Nosotros lo produjimos en un teatro en Río Ah, Cuarto, ok. en el que se llama El Mascaviento. Es casi el único teatro independiente de Río Cuarto. Todo lo hicimos ahí y la filmamos ahí, porque directamente la propuesta era, esto va a streaming directamente, porque en ese momento no No se se hacía podía teatro. viajar, ni siquiera se podía No, viajar. no, pero Y además no tampoco, se podía meter gente en una sala de teatro, estaba prohibido. no, estaba absolutamente prohibido. Claro. De, de hecho, nosotros, bueno, por ejemplo, uno de los chicos, dos de los actores eran gente que eran de Río Cuarto, pero que estaban en Buenos Aires y justo los había agarrado las vacaciones en Río Cuarto y entonces el Claro. director los convocó, ¿no? Son Nahuel Monasterio y Lucrecia Varela, que, bueno, Nahuel creo que es medio conocido, por ahí actúa en alguna publicidad, pero está laburando como actor. Y se armó el elenco ahí con actores de Río Cuarto, ¿viste? Y así que lo hicimos. Entonces, en el Cervantes, nosotros más que comunicarnos con la gente del Cervantes, no tuvimos, y después, bueno, estar en el canal Cervantes Online, que todavía está la obra colgada, se Claro, llama claro. Al Estribor, se llama la obra. Sí, sí, lo leí en ese, Sí, nosotros después en igual ese, van a estar los flyers, acá va a estar todo, de todo lo que sí, estamos hablando, porque si no parece que pero estuviéramos hablando en el aire y no, pero perdón, yo lo pregunté porque cuando cuando vi que era sí, una producción del Cervantes, imaginé que quizá lo habían hecho en algún espacio del Cervantes, por eso la pregunta, pero bueno, viene bien no, porque porque de sé que paso eso se aclaramos para hacía, la gente eso se hacía en que, cada provincia, en la claro, pandemia. Eh, bueno, televisión. Bueno, ahí Trabajamos en vamos. cosas re Me habías preguntado, perdón, Ah, me habías preguntado mirá, la voz de Dios, la voz de Dios, perdón. la voz de Dios, te digo brevemente. Sí, Eh, es lo que estoy haciendo ahora. Y, y bueno, nada, es una comedia o una tragicomedia, tiene un poco de todo.
sobre un religioso, ¿no? que llega a ser papa. Pero es increíble porque siempre de alguna manera el personaje estuvo inspirado en la... Yo soy católico, ¿viste? Pero, digamos, es como que Francisco, no que me devolvió la fe, porque la fe ya la tenía, pero sí empecé a ir más contento a la iglesia, ¿viste? Con ese papa y que era argentino, ¿no? Y ese momento de un papa argentino, eso fue lo que generó el personaje, ¿viste? El personaje que era otro tipo de papa, por ahí como medio chanta, marketinero, una exageración Es decir, el argentino, todos tenemos, los argentinos como el chanta lo tenemos adentro, ¿viste? En algún Sí, momento sí, sí, aparece, sí. ¿viste? Siempre lo Hasta utilizamos para Francisco, algo. hasta Francisco lo tenía un poco, ¿viste? Claro, sí, Sí, sí. sí. A Sí. veces se chanteaba. Y Francisco sacaba el chanta argentino con mucha inteligencia, Sí, además, porque no lo sí. sacaba en cualquier momento. Lo sacaba cuando lo tenía que sacar. En eso fue Sí, muy inteligente y a sí. muchos nos cautivó por eso, no solo para el teatro, como te pasó a vos, para la vida. Francisco sacaba el argentino en el momento necesario. Sí, y este Pero bueno, personaje lo nada, que tiene que me gusta es la cantidad de preguntas que se hace, que va y viene en la fe y en las preguntas y en la... claro. este personaje de la voz de Dios es Y muy además, interesante para los que alguna vez tuvimos fe católica también. Yo soy católica, tengo fe, soy de ir a la iglesia, de rezar, Carlos también. Entonces lo entendemos, pero por ahí el que lo ve de afuera, que no está, para que también vean todas esas preguntas que pasan hoy, porque es una religión muy vieja. digamos, la inspiración está en Francisco, ¿no? Pero en realidad la obra, como ficción, era absolutamente independiente, a tal punto que nadie te decía nada de Francisco cuando terminaba la obra. Era como que el personaje se independizaba, digamos, de la realidad en ese sentido. Claro. Y justamente uno de los planteos de la obra es esta cuestión del Dios personal, del Dios de la fe y de como esto de fe o locura en un punto donde el personaje, supuestamente el personaje tiene una relación tan cercana con Dios que Dios, eh, digamos, a veces lo faja, ¿viste? Es muy divertido, no le Per- gusta lo que Perdón, dijo, pero, empácate. perdón, pero me encanta. Claro, callate la boca, le dice. Callate, salí de acá. Claro, cuando te manda una macana, ¿viste? Lo marca muy de cerca, entonces, bueno, ahí está un poco entre la comedia y también las preguntas últimas y las preguntas serias también, entre la comedia y lo serio, ¿no? Yo, perdón que pregunte, pero digo, porque vos, Mariel, eh, sabés un poco más. ¿Eso vos lo estás haciendo ahora, en este momento? ¿Lo tenés en escena? Sí, Ahí, en este momento, sí. Sí, está, ah, digamos, ahí en Río Cuarto. acá en Río Cuarto hice funciones y acá tiene un nivel de que vos acá, por ejemplo, haces una temporadita de 2 o 3 funciones y ya está. Y te gastaste el público, claro. Y después, claro, sí, después picás para otras localidades Claro, o como estamos armando ahora el proyecto para escuelas, porque me dijeron, pero esto en escuelas andaría, secundaria, ¿no? Obviamente. sí. En escuela secundaria andaría bien, entonces lo estamos haciendo para salir de gira en escuelas y en localidades de por acá. Pero sí, digamos, para responder un poco a tu pregunta, Carlos, sí, es lo más actual, lo que estoy haciendo ahora, lo que ensayo ahora para mantener y esperando que surjan estas funciones nuevas, es lo de ahora, digamos, es lo más actual. Y lo hiciste O sea, acá lo en hice San en Buenos Isidro. Aires. ¿Cómo? Que acá lo hiciste en San Isidro.
Sí, ahí lo hice en San Isidro, hice 2 funciones en San Isidro, y después, bueno, lo estrené después acá, y bueno, tiene, tiene cuerda, digamos, como para hacer. Yo de otros espectáculos llegué a hacer 50 funciones, así que acá recién van 5, Ah, así que mira. bueno, Ah, le bien. vamos a ir pegando. Tienen Hay para todavía, adelante un montón. Sí, nada, hay mucha tela para cortar ahí, sí. mientras que dé el cuerpo de que lo fajen y que lo mueva para todos lados. Este, y ahora yendo un poco, igual no sé si después nos contás si te queda algo para contar de teatro y querés hacer alguna No, está bien, está bien. en televisión. Tenés como 2 facetas, una de la peluquería de Don Mateo y otras hiciste como laburos de guión o algo para cosas más no tan... Sí, quedó un poco atrás todo eso, Sí, pero digamos, sí, estuvimos, lo de, como eso de Don Mateo fue un hito, digamos, pues claro, estuvimos justamente con el mismo actor que hacíamos las clases populares de teatro. sí. Hicimos como una extensión de esos personajes donde yo en vez de ser el profesor era el entrenador, eh, y, y Weinstein en vez de ser el alumno era el pupilo. Y bueno, y armamos, o sea, fuimos a un casting con un numerito donde, digamos, hacíamos esta cuestión de, bueno, el tema del cuerpo, ¿no? Un poco, ¿no? El tema que Claro. hablábamos del teatro corporal. O sea, le metíamos mucho en tipo de entrenamiento de boxeo, que no sabíamos nada, de ver películas nomás, y hacíamos Genial. tipo juegos de cachetazos de clown, pero con guante de boxeo, y un entrenador medio garca, digamos, que se aprovechaba de su pupilo y, y le pegaba también. Tipo los 3 chiflados, digamos. Y Sí. bueno, ese número pegó, ese número pegó justamente, valga y terminamos, viste, en el nieto de Don Mateo, donde era toda una estructura absolutamente Sí, arcaica, sí, donde sí, era, sí. era una cosa que. Bueno, y conocieron a Sofovich ahí, o sea, una cosa de la historia de la televisión argentina. Y vivimos las sesiones de tortura, que era eso, las noches, Mm, porque el tipo, como alquilaba el estudio mayor, se lo alquilaba durante el día a Gasalla, a otros, como en esa época sí, había claro, programas de estaba el humor, Palacio de la Risa, todo. a Ginsburg, etcétera. Él grababa la noche, se reservaba la noche, era un tipo, un hombre de la noche. Así que Claro, arrancaba, el primero que grababa a las 21 horas. A veces te citaban a las 21 horas. A nosotros, Weinstein estaba a las puteadas porque él laburaba en seguros, ¿viste? sí. Nos citaban a las 9 y grabábamos a las 5 de la mañana a veces, ¿viste? Y nos teníamos que bancar toda la noche, o sea, Ay, estaba no, no, un buenísimo. horror. Te ibas al camerino de Gino Reni o de María Rosa Fugazota a charlar un rato, pero te quedaba y no te bancabas la tensión cuando se empezaba a poner densa la Espeso. cosa, del maltrato a los actores, del maltrato a los técnicos, Mm, de situaciones tremendas, tremendas, claro, que pasaban en una noche, viste, como que a veces te ibas y decías, bueno, que me llamen cuando me toca, viste, porque. claro. Bueno, pero te decía, digamos, nosotros teníamos ese número nuestro que lo escribíamos nosotros y que íbamos una vez por semana a la oficina de Gerardo a contárselo y él nos agregaba alguna cosita, pero generalmente lo escribíamos todos nosotros. Así que era distinto a todo lo demás. Claro. Era distinto Bueno, a lo demás. por algo eran distintos ustedes de todo lo demás. Claro, por algo eran, Claro, no, no era porque a todos sí. los sketches que escribía él, digamos que. Claro, no, pero que además el trato era distinto, eran como que eran distintos. No, no, no eran parte de ese asunto. Y estaba muy No, no, bueno. claro, no. No, no, ese mundo era, así como yo te decía, cuando fui a estudiar teatro desde San Isidro hasta San Telmo, para mí era otro ambiente, acá Sí, también, claro. nosotros no éramos de ese ambiente No, tampoco, no. ¿no?
No, nada que ver, pero estaba bueno porque uno se acordaba de Fidel Pinto, se acordaba, estaban, viste, de Portales o del Gordo claro, Porcel. claro, sí, sí, Esos, sí, sí. Es esos como, grandes momentos de que tuvo también, que tuvo formar parte de esa historia también estuvo bueno. Pero dale, y estamos. estamos ahí. Y decime, también estaba viendo acá que coprotagonizaste la ficción de la serie Derecho al Arte en la televisión pública, fuiste guionista en el Parque de la Costa, en un programa que se llamaba Verevó TV, que se emitió también en la televisión pública en los años 88-89, mira. Y después ya vienen algunas... radio también habías hecho algo con Weinstein en una radio, o me equivoco, en la tribu. Y acá también, bueno, ya Weinstein no estaba. Weinstein en esas cosas no se prendía, ¿no? No, eh, en la tribu era con otra gente. yo pensé Era, que estaba él, mira. Después hiciste radio en Radio Splendid con Dalmiro Sáenz, siempre con gente poco conocida, Rosaroli, ¿viste? Claro, sí. Con gente poco capaz, Ah, aparte, claro. poco, claro. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Sabés quién escribía ahí? No sé si lo conoces. Escribíamos, los dos escribíamos, porque escribíamos. Actuábamos poco ahí en el programa. Era un programa que tenía ficción. Y era Gabriel Molinelli, estaba también Sí, me acuerdo. malogrado actor, falleció hace poco, pero Sí. nos divertíamos bastante. También le escribíamos, y a Dalmiro lo conocimos ese día, un día que nos lo presentó el productor, y me acuerdo que nos miró y nos dijo: ustedes dos se parecen mucho a ustedes mismos. Estaban esperando que. Creo que como que nos quiso decir algo con eso, ¿viste? Yo me quedé pensando, ¿qué me quiso decir? Pero no, lo dijo como que con sentido, ¿no? Claro, Como que te digan claro. que vos te Claro, pareces que vos te pareces mucho a vos mismo, quiere Es un decir montón. algo. es un montón, sobre todo en boca Hoy de por hoy es un Dalmiro, montón. sobre todo en boca de Dalmiro, que tenía una locura muy Sí, especial, pero que hermosa. tenía una locura muy lúcida, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Sí, tal cual, tal cual. Claro, Así un que tipo, Un bueno, genio. y ahí escribían, y en las otras que estuve nombrando, también en las de la televisión pública también Bueno, sí, como escritor laburé, como guionista laburé bastante, sí, profesionalmente. En un momento me dediqué más a eso, o sea, tenía más laburo de eso que de actor, y en esa época del Parque de la Costa bueno, fue una época muy buena para muchos que actuábamos y escribíamos y qué sé yo, que nos contrataron también, claro, que teníamos un sueldo por escribir, por claro, actuar, por titiriteros también, gente que hacía los muñecos, todo eso, toda claro, esa infraestructura artística del Parque de la Costa que se hizo en ese momento, que era como algo parecido a como un parque temático como los de Disney y así. claro, sí, sí, Entonces, sí, eso era un montón de laburo para mucha gente, sí, sí, ¿viste? sí, había Así que, mucho y para movimiento. chicos, ahí sí trabajé con Podetti, por ahí de ahí te venía la idea. Ahí sí, Claro, Podetti genial, genial. Tipo, como sí, sí, un Esteban escritor genial. Podetti. Aparte se Y sentaba como actor y también, sacaba. yo me divertía muchísimo, Podetti Sí, actor. actor también. Actor también. Y Sí. ahora va a venir acá, ¿sabías? Va a venir a Río Cuarto. Ah, sí, a Sí, presentar sí, va a estar sus acá en Río libros. Cuarto en julio. O sea, me llamó y me dijo: estoy saliendo hacen como una especie de show, él y Gustavo Sala, nada menos. Gustavo Sala, Ah, el historietista, y que también está en la radio, sí, que es muy divertido. Hacen como un show de dibujantes y cómico, digamos, un show claro. cómico. Este, y después dan como un taller también. Y entonces, bueno, los recomendé acá y parece que van a venir en julio. Así que está Ah, buenísimo. Que van a estar acá. buenísimo, buenísimo. Sí. genial. Esteban, Sí, además de actor, llegó a tener una banda, Los Medallones Poderosos, una banda sí, de rock. No, no, era sí. un día lo vamos a invitar porque también tiene una historia Esteban, hermosa. sí.
Una Es muy historia divertido. hermosa. Bueno, de todos esos de lugares en los que pasaste que, como guionista, ¿cuáles lugares así vos decís, con Luliski también escribieron para un programa juntos, o no? Con Luis que escribimos juntos muchas veces, eh, para cosas, sí, proyectos nuestros. En un momento estábamos escribiendo un largometraje, ¿qué hicimos? Con Lubriski hicimos varias cosas. Pasa que Diego Lubriski es director, es Claro. realizador. Sí, sí, sí. Acá en Entonces, este programa le hicimos 2 o 3 veces notas. Sí, sí, sí. Lo conoce el claro, público. el De, público lo conoce. Bueno, de nuestro programa, por lo es menos. un placer que el Sí, sí, público es tan un conocido. placer. Tiene, tiene 3 largometrajes, ¿no? Sí, Va por el cuarto, que trabajamos ahí con él varias veces. eh, y de los trabajos de guionista te diría que no, que destacaría ese de Berebó por el tiempo que estuvimos, ¿no? Y porque era un trabajo. Después de ahí salieron otras cosas con productoras, pero ese fue uno de los que más duró. Y después, una vez tuvimos una oportunidad con Weinstein que nos dieron de escribir y actuar, pero duramos muy poco, en un programa en Canal 13 con Fernando Bravo, que, que bueno, que es que teníamos que ir bien temprano, leer los diarios y escribir un sketch. Y después ese sketch lo actuábamos él, yo y 3 actrices que venían sí. un poco Al- más tarde. En claro. el día teníamos que armarlo, estaba interesante. Sí. Eh, Estaba interesante, y de esos, viste, como que hay muchos. Pero bueno, ese duró poco porque, bueno, el rating de la televisión, o sea, no tenía rating y nos echaron la culpa a nosotros. O sea, Bravo nos culpaba a nosotros, viste, eh, Pero quién sabe porque del no nos había, rating. porque no nos había llevado él, a nosotros nos había llevado la productora. Bueno, en suma, como que nos terminaron echando ahí al mes. Y nada, pero viste, esos trabajos eran como, para nosotros era como decir, qué lindo, porque estar acá escribiendo, actuando, viste, Claro, y claro. sí, Eh, era un sueño. entonces, bueno, pudiste escribir con Weinstein, pudiste escribir con Lulinski, que también es otro. Estuviste con Bodetti, todos salieron de casi el mismo semillero de Roberto Sí, Sáenz y Julian, ¿no? Parece sí, sí. mentira. Y hoy por hoy, ¿qué está haciendo Fernando Rosaroli, además de la voz de Dios en teatro? Eh, bueno, y hoy estoy escribiendo también. Estoy trabajando en un proyecto de cine que, digamos, es un largometraje. Pero bueno, estoy trabajando, digamos, lo interesante fue que muchos años después, es una anécdota que me había pasado a mí, la que está en el núcleo, digamos, de la película. Me había pasado a mí con alguien muy, muy famoso, digamos, en ese momento, y que ahora falleció. Y yo tenía que ver también con escribir, con gestionar con intentar que se haga un proyecto, una película, ¿no? Entonces, un amigo nuestro común que me llamó y me preguntó si todavía, si esa idea yo la tenía escrita o algo. No sé si me preguntó eso, pero yo le dije, yo la tengo escrita, porque me había armado un relato con todo eso que había pasado y lo tenía ahí. Sí, Eh, hace muchos y años fue esto, claro, lo que él me preguntó es si yo tenía la película, porque si yo tenía el guión claro. de la película esa que en ese momento se quiso hacer. Sí, Entonces le digo, sí, lo tengo, pero además tengo el relato de cómo fue todo. Entonces, un poco lo que estamos escribiendo ahora es el relato de cómo fue todo eso, que lo que a él le cautivó, porque él se dedica a eso. Este amigo tiene digamos, una productora que desarrollan contenidos. Digamos, ahora también producen cosas, pero en principio, digamos, ellos hacen la parte creativa hasta que está el guión.
Entonces, bueno, lo bueno es que también me propuso hacer un contrato, comprarme los derechos de eso y que yo empiece a escribir con unos guionistas de él. Y bueno, y eso estamos haciendo, así que yo contentísimo. Y bueno, es un trabajo que lleva años. Viste, yo estaba viendo ahí los años que le había llevado, decían, por ejemplo, el guión del Eternauta, y los años que le había llevado irlo escribiendo. Y sí, nosotros Sí, estamos, viste, como que lleva 2 o 3 años porque la idea es que cuando tenemos nosotros ya tenemos como una primera versión del tratamiento, digamos, de una versión, digamos, de unas 30, 40 páginas con algunos diálogos y qué sé yo, de cómo es la historia, pero eso, no, él busca socios, él trata de claro, buscar socios. Hay un director o un guionista que se interesa y después se quiere agregar. Y bueno, y en el contrato está que si me necesitan, yo sigo, si no, claro, llego hasta un punto, cobro y me voy y después voy. claro, Así que después, digamos, hay otras etapas donde se pueden agregar otras personas claro. y sigamos escribiendo ese guión. Pero bueno, tiene que ver con mi historia. Yo con eso ya, la verdad que fue increíble cuando me llamó y Claro, porque bueno, que yo lo podamos. que tengo idea de lo que es la historia que a él le surge de un actor X, cuenta algo, a él le surge una idea para la película, que a él se le ocurre, pasaron los años, este actor falleció, y Fernando, vos lo tenías como archivado eso. Tal es así que cuando me lo contás a mí, yo ni me acordaba directamente. Y Claro, yo, surge viste, ahora es y raro. es hermoso, porque decís, archivé esto, porque yo te conocí en la época que vos estabas con esa ilusión, o sea, te conocía, y tenías una ilusión bárbara con eso, y después quedó, ¿viste? Porque son esas cosas que, bueno, que no se van dando en la vida. Y es hermoso que te esté pasando esto. Las Está bueno decisiones, ¿no? Que uno toma en la vida. que tarde o temprano ese guión, de alguna manera, o esa película se pueda realizar, aunque sea contando cómo no se pudo hacer aquello, ¿no? Claro, claro. Y qué otras cosas más andás escribiendo? ¿Qué otras cosas más estás escribiendo? Bueno, teatro siempre escribo, ¿viste? Tengo obras escritas que por ahí las tendría que- que ir sacando ahí charlando con algún director amigo o algo que le pueda interesar o metiendo en algún concurso. Eh, y bueno, escribo novela, escribo poesía, escribo también números cortos. Tengo una gran cantidad de sketches ahí, no sé qué voy a hacer, pero me tienta esto de hacerlo, viste, de esta manera como YouTube, digamos, eh, Claro, pero, pero armar un programita, viste. sí, Pero bueno, para eso es como que me gustaría tener socios en el sentido de, viste, otros actores, uno que filme, viste, armar claro, un claro, claro, programa. para que salga un buen producto. Un equipito que, claro, interdisciplinario que haga, Sí, sí, que arme el proyecto. sí, tal cual, tal cual. Me gustaría eso. Y, y bueno, una cosa que agregué, que agregué últimamente también fue el acordeón. ¿Viste? Tengo un acordeón, eh, o sea, Sí, pero el aprendí a acordeón lo tocar. tocaste siempre y en la obra del Cervantes también. Ay, que no, otra vez no me En la sale. obra de Cervantes, ahí empecé, digamos, como a aparecer en escena con el Sí, instrumento, teniendo un poco más de dominio. sí, Y en La Voz de Dios ya lo meto 2 o 3 veces. sí, sí. Sí. Y así que bueno, es un elemento más. Y eso, de las cosas que estoy escribiendo, que me preguntabas vos, por ahí, ahora estoy escribiendo cosas que son más, donde la música tiene más protagonismo que antes, digamos, donde, por ejemplo, bueno, nada, donde son temas y eh, están más en un nivel más parejo la actuación y la música, digamos, están Claro, como más concluyendo. En la unidad claro. de un tema, digamos, aparece la actuación. Pero, bueno, eso sí está en elaboración, eh, digamos, y también sería dentro de lo que está, bueno, es que estoy escribiendo.
estoy haciendo. ¿Tiene que ver con el tango que siempre te gustó? ¿O... Tiene que ver con el tango, hay un par de temas sí que tienen que ver con el tango. Ignacio Bueno, Corsini? Porque él es fanático de eh, Ignacio Corsini. sí, sí. Bueno, sí. Bueno, uno de los temas que meto en esta idea que no la quiero No, hay que espolear. adelantar porque era como, no sé cómo venderla, pero uno de los tangos es el Taita Ladrón, que es un tango de 1927, ponele, una cosa así. Los tangos esos que tenían letras, historias, y que en dos estrofas y media te contaban una historia de vida, ¿viste? Claro. Y bueno, eso con una cosa, bueno, interactiva, con varios planos, digamos, ¿viste? Bueno, eso de que haya más de un plano siempre lo hemos usado, Ariel, Sí, ¿viste? Como por ejemplo, ahí en el varieté, yo en el caso mío, estaba este personaje del contador de chistes sí, que un poco contaba un chiste y interrumpía y criticaba costumbres de los humoristas, sí, como esto de jugar con dos planos, ¿viste? Entonces acá también va a ser con la música por un lado y como otro plano donde entra la claro, actuación claro. crítica y irónica por el otro. Así que como rompiendo, incluso interrumpiendo el tema, ¿no? Sí, Interrumpiendo el tema por la mitad, sí. Y después claro. siguiendo, Vos después hacías, continuando. Así. hacías uno sobre un tango de una persona que era ciega, no me puedo acordar el tango, que Sí, hacías una charlé, escena, charlemos, sí, charlé. y que cantabas y también la actuabas y armabas una escena con eso. Sí. Este, Belgrano 6011, quisiera hablar con René, no vive allí, no corte, pudo charlar con usted. Y después le decía, la segunda parte era, y claro, lo tengo que decir todo, entonces se hace muy largo. Triste, me siento sentimental. Me siento sentimental, René ya sé que no existe, charlemos, usted es igual. Y al final le dice, y al final, claro, le confiesa que es ciego, soy ciego, perdóneme. Entonces, pero ¿viste esos sí, dramones? Pero sí, que sí, era un dramón, era un dramón. un Bien, dramón, bien de tango, Pero claro. era un además dramón. estaban esperando el chiste y no era un chiste, era un dramón. No era un chiste, pero cuando decía, cuando en la parte que decía, soy ciego, perdóneme, en esa parte era una carcajada de la gente, porque en el contexto que Claro, nosotros lo poníamos, era inexplicable que el tipo al final Claro. cerrara diciendo eso en ese momento, ¿viste? Y era, claro. era un momento Sí, cómicos, era un sí, momento sí, cómico, sí. ¿verdad? Sí. Así que No, bueno. tenía muchas escenas muy lindas. El hombre que amaba a los Estados Unidos, que tenía una caja de zapatos con Kentucky, Milwaukee, y cada uno historias de cada lugar de Estados Unidos, y para él lo mejor era Estados Unidos. Ese personaje Ese estaba era en el varieté, en el ese estaba en el varieté, varieté. sí. Este, bueno, entonces este actor, director, dramaturgo, que te cuenta un tango que te hace llorar y en el medio te hace reír, que te escribe teatro, poesía, novela, cine, guión de cine, no sé la palabra guión de cine. Em, Algo que me dijiste el otro día que me gustó mucho, debe ser por todo el tiempo que te conozco, tomé las mejores elecciones en estos últimos años con mi vida, laboralmente, ¿no? Las mejores elecciones. Y me parece que también no es casualidad, tenés un recorrido, una trayectoria, un laburo atrás que te da un hándicap como para decir esto sí, esto no, vamos por acá. Y creo que llegó el momento de que no te llamen solamente incluirte en el arte. Va a querer hablar todo el mundo con vos como los que escribió el Eternauta. Este, decime, ¿qué te pasó con el Eternauta? Hablando del Eternauta que vos lo sacaste hoy. ¿Qué te pasó? Mira, no Vos lo como vi, o sea, guionista. ¿No lo viste? no lo vi todavía, no lo vi todavía Sí. porque no tengo Netflix. Ah, Pero,
Lo bien que No, haces de no tener plataforma, porque por eso podés escribir tanto, Fernando. tengo otra, tengo HBO, por ejemplo, la tengo, porque estaba Claro. viendo el de Larry David, la comedia esa, Modera tu entusiasmo, Ah, eh, mira, que cuenta su propia vida, ¿no? claro. El autor de Seinfeld, el autor. Y después, por ahí sí, en algún momento lo voy a ver, ¿no? Si me dan muchas ganas. Y no, lo que te podría contar es que yo leí la historieta Sí, y que me acuerdo que me fascinó, me pareció tan impactante que iba leyendo un poquito cada día y esperaba. Antes de acostarme leía un rato y al otro día volví a leer porque me pareció tan buena, ¿no? sí, yo cuando te Y, conocí que eras jovencito, te gustaban mucho las historietas, recuerdo. No leías solamente, leías varias y, historietas. sí, leí historieta, bueno, totalmente, sí, sí, me No me gustaba. saben los Y bueno, nombres porque en esa época eran, viste, de varones y de nenas, esas cosas. Pero me acuerdo que él leía mucha historieta. y tenía y que no la consigo más, tenía la versión en colores, esa de Solano López y Ah, en colores, ¿viste? Para sí, mí fue tan fuerte eso que no sé si quiero ver, ¿viste? No estoy tan seguro de que quiero ver una versión cinematográfica, pero por supuesto que sí, debe estar buenísimo. Darín me parece que, digamos, tiene 60, ¿no? sí. Salvo No, era era joven, de 35, ¿no? claro, claro. Pero Claro. bueno, Darín da mucho menos, pero no sé si... No, 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 no eh, hace de 35, no hace de 35. no, no, no debe No, hacer de no, no, 35. definitiva, hace de la edad de él. Ah, Pero, no, no, está todo de otra manera, pero es lo que te va a pasar a vos con la película esta que estás escribiendo. No va por ahí la actriz que te imaginás, no es la que ponen, porque bueno, la plata la pone no, no. otro. Igual, igual, viste, el hecho de que hagan ese guión, y uno siempre quiso que lo hagan, viste que siempre fue una larga historia también de cómo no se hizo esa película. Lucrecia Martel y no sé quién más, que la quisieron hacer y no pudieron, y que ahora la terminó haciendo Estañaro. Sí, Y por lo que vi, esos escarabajos están buenísimos sí, Sí, y la historia. hay que verla porque es una producción argentina inusual, este, que está dando mucho que hablar justamente por lo inusual y por todo lo que significa, ¿no? Y por todo lo que significa en el momento que estamos viviendo. Así que cuando la quieras ver, te pasamos un perfil de alguno de nosotros y te lo prestamos para que la veas. claro, sí. Nosotros lo vimos todos, lo vimos un No, bueno, grupete. tendré que contratar Netflix, viste, un tiempo que sea, o que me den Sí, una prueba gratis. Después te Y borrás y y listo. me listo. voy, pero no, igual, viste que el otro día quería ver Barton Fink, por ejemplo, porque Sí. tenía que ver con la película que estamos escribiendo nosotros y seguramente Netflix está, viste, no estaría de más tenerlo. Claro. Pero, ¿qué te iba a decir? No, pero es cierto lo que decís, Carlos, porque, viste, en este momento tan difícil donde pasó lo que pasó con el Inca, donde se cortó, donde esta cosa de reducción de gastos Mm, y empezando por la cultura. eh, Vos fijate, y la confusión de esta gente como de que, ¿para qué sirve el cine, no? claro. Y, Bueno, y viste que a fíjate, los argentinos nos pasan cosas muy extrañas, que es en lo que los argentinos debimos haber puesto guita para que se filme, que es una miniserie como El Eternauta, termina poniendo la guita Netflix. Es una cosa que si vos lo contás, parece del mundo del que vienen los escarabajos, Claro. digamos. Y Y además, sin sí, embargo pasa no, y en este tal mundo cual. nuestro. otra de las cosas muy impactantes para mí es, se sextuplicó el pedido a abuelas de identidad a partir de la película. Sí,
escuché, sí, Es un sí, sí. montón eso, ¿viste? En este Es un momento. Es montón, mucho, es mucho. es un montón. Y entonces Yo no ese sé de tipo de quién es, concientización, bueno, hay gente que dice, no entiendo qué tiene que ver con la realidad, no entiendo, bueno, los negadores seriales van a estar siempre, los crotos mentales, como le digo yo, van a estar siempre, pero la idea es que me parece que el momento es el justo. Nosotros lo vimos con un grupete, Carlos estaba entre ellos, todos juntos, nos quedaron 2 capítulos porque estábamos fusilados. Mitad de comer, tomar, mirar, éramos 9, éramos 9. 9 en casa de Mariel. Y Sí, sí, después de sí, sí. comer como desquiciados Sí. y de habernos tomado unos vinos, dijimos, vamos a ver El Eternauta. Y nos pusimos a ver El Eternauta y fue abrir los ojos así y descubrir un tipo de serie que no se hizo nunca en nuestro país. Y yo hoy me sorprendo de que se haya hecho, me sorprendo y me congratulo y, y no termino de entender a los crotos mentales, como los describe tan bien Mariel, que dicen, ay, pero es una serie más, que hay unos bichos y qué sé yo, ¿viste esa gente que todo niega, que cree Sí, este, que, Sí, 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 sí. que cree que el Eternauta es Condorito? sí. Y no, No, lo el inventaron ayer, Eternauta no además. es, el Eternauta no es Lo Condorito. inventaron ayer para hacer un uso político. No, Sépanlo. El autor del Eternauta está desaparecido, sus 4 hijas, 3 yernos dos y 2 nietos. nietos no natos están desaparecidos. Déjense de joder. Era el momento de que apareciera Sí, el sí. Eternauta. Así que cuando puedas, vela, Fernando. No, no, Ya sí, está, ya lo seguro, convencimos. Hicimos seguro, toda esta seguro. nota para convencerte del Eternauta. Nada más que para. Nada más. Claro, no, Es. pero no me tienen que convencer de eso, sí. No, ya sé, justo a vos. Está claro, no, está claro que Muero no. de ganas de verlo. Es solamente que viste cuando vos te pegó mucho una obra, te pegó mucho y la leíste por ahí en literatura o la leíste, en este caso en una historieta, que la historieta ya es más parecido al cine. Es Compleja. decir, ¿cómo, Sí. cómo van a hacer para hacer esto? Porque es muy grande. Logran que veas la viñeta. Eso es lo que impresiona. Es como que parece que vieras no, no está encuadradito, pero te digo, a mí me dio esa sensación también, que me Sí, impresionó. Sí, y una anécdota de todo este suceso que ha generado en todo el mundo y Sí, que es elocuente por sí mismo de lo que es el cine argentino, porque no se habrá hecho como esta, pero se hicieron muchísimas sí, cosas en el cine argentino y también en estas, también series. Eh, pero que los chinos parece que están queriendo aprender a jugar al truco, ¿viste? sí, 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 claro, sí, sí. sí. Y hay un desarrollador japonés que quiere hacer un videojuego. Y ahora hay unos pibes en Lanús que ya están haciendo el juego, un equipo de pibes, pero lo quieren hacer de forma gratuita para soltarlo. Todo esto se genera, esto es lo que a mí me. Porque el cine, porque por eso, con respecto a la batalla por el cine hasta genera turismo, digamos, porque la gente quiere ir a ver a el país de que hace la película, a hacer las cosas que se hacen ahí. Claro, claro, claro. Tal Eh, cual. Y es que el otro día dijeron las cifras de dinero que entró a la Argentina por haber hecho la película, un montón de plata. El hecho de que también las notas de color, el pibe que es pintor y que ya trabajó en 3 películas de Estañaro, y cuando no le sale la película, a él le gusta, pero no, no puede, tiene que pintar, tiene que vivir de pintar paredes. Claro. Y decís, y un pibe que salió del casting de Santiago del Estero y apareció acá, y cuando vio la escenografía no podía creerlo todo como era, porque además es un sistema nuevo. Antes venían un puntito verde y ese era el enemigo, y ahora es una pantalla gigante, ven las cosas, pueden actuar de otra manera en la ficción. Todo eso se probó por primera vez acá.
esas cosas, ¿no? Es lo que hace que el cine, porque además toda la materia prima, el laburante, el que escribió, los actores, son argentinos. Y eso es una Los identidad, técnicos, la todo. identidad argentina. Y además genera, digo, genera lo mejor y lo peor, ¿no? Porque genera todo esto que es lo bueno y genera los estúpidos, como escuché uno el otro día que dijo, fueron a filmar al Carrefour de San Isidro. Como si el cine de clase B que nos vive vendiendo Estados Unidos no filmara en los shoppings de las ciudades más pedorras de los Estados Unidos. Perdóneme, Mariel, por la palabra pedorra en el No, contexto no, de su no. programa, Cancelado, pero No, totalmente digo, cancelado. los americanos nos viven vendiendo basura y alguien se queja porque fueron a filmar al Carrefour de San Isidro. Bienvenido sea. Y que el turismo venga a comprar al Carrefour donde se Sí. filmó, sí, digo, Bueno, no, ahora para vamos que a ver dónde se van a filmar la película de Rosaroli. ahí Yo está. te pido por favor, si se llega a filmar acá, decime dónde es para ir a chusmear. Yo quiero ver, quiero ver. Por sí, más vale. favor, y cuando vengas con la voz de Dios, yo quiero ver Sí, tenés a que ese Dios verla. que lo Yo la vuelvo cachetea a al ver. Papa, que lo cachetea al Papa porque se porta mal, digo, Yo lo la quiero vuelvo ver. a Claro, ver, porque yo esa ese día la vi para- envuelta en una emoción muy grande, porque nos reencontrábamos un montón de gente y además de la obra, fue doble la emoción. Entonces ahora la quiero ir a ver así más canchera, ¿viste? Sin esa carga emotiva. Yo esta me la dale, vi, dice Mariel. esas se las prometo, esas se las prometo. En algún momento. Sí, tenés que Dale, volver acá. dale, dale, Así que dale. bueno. Bueno, Fer, ¿quedó algo en el tintero para... No, no, agradecerles nomás por tanta calidez y tanto interés. La verdad que muchísimas gracias, me pasé un gran momento. Pasé un gran Bueno, momento. vos estás dando Nosotros clases en una también. escuela, ¿no? Ahí. ¿Se podés decir la ¿Cómo? escuela? Vos estás dando clases en una escuela ahí. No, no, Ah, ahora ah, no estoy ah. dando clase. Ahora estás No, no, no. enfocado en la escritura. Sí, desde hace un tiempo, claro, dejé por un tiempo de dar clase. Sigo inscripto, viste, ahí como profe de lengua y literatura, pero en este momento no estoy dando clase, no. No, Claro. no. Bueno, pero te Esa no. estás organizando para escribir. Yo recuerdo a Fernando joven diciendo, tengo un montón de ideas, quiero escribir y no me ordeno. O me levanto tarde o me cuelgo con algo y no me ordeno. Se Bueno, ordenó, sigue, se sigue, ordenó. ese problema sigue, sí. ¿Sí? Lo Ay, que no, bueno, pero produciste un no, lo que es montón. distinto, o sea, ahora no es por acostarse tarde, tanto, viste, pero siempre te parece que te vas a poder organizar. Escribir es como que te lleva mucho tiempo. Sí. Sentarte a escribir y las otras cosas de la vida, viste, que te sacan del escritorio, es como que parece que decís, a ver cuándo me puedo sentar. No, 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 es complicado. Ah, no, Es yo pensé complicado. que ya. Él igual hacía hay un desorden. perdón, él hacía un personaje que imitaba a Borges y hablaba con Borges también, me acuerdo. ¿Qué decía Carlos? Perdón. Hay desórdenes muy creativos y yo que no te conozco como te conoce Mariel, que tengo el placer de conocerte esta noche, Igualmente. barrunto que tu desorden es de los más creativos que he conocido en la vida, así que te agradezco ese desorden. Bueno, bueno, bueno. Gracias, Carlos. Bueno, ya Gracias. cuando vengas a Buenos Aires, seguiremos charlando vino en mano. Me encantaría. Nos juntamos, dale. Dale, Bueno, sin bueno, te falta. agradecemos muchísimo, Fernando. No, yo a ustedes, chicos. Muchas Bueno, gracias, Mariel. Muchas estuvo con gracias, Carlos. nosotros A Fernando vos. Rosaroli, actor, dramaturgo, director, guionista, y atenti que sale la película dentro de poco, les digo así, creo ansiedad. Un beso El grande. anuncio de la película lo tenés que hacer acá Después en de la Twitch Argentina. plataforma. Vengo inclusive Sí, a hacer claro, después de la sin duda. plataforma. Bueno, Dale. un beso grande. Abrazo interprovincial. Nos vemos. Exacto.
bueno, impecable. Usted se refiere a mí. Yo estoy hecho pelota hace tiempo, pero No, el digo, programa quedó quedó bárbaro, impactado con digamos. la nota, digo yo. Ah, me encantó. No, la nota me No, encantó. no. Y eso que no contamos, no contamos, digo yo me meto, porque no contó ni la mitad de lo que ha hecho, porque es muy humilde. Yo quisiera que contara, pues no sabe la cantidad de cosas que yo después, cuando cortamos y él se fue y ahora estamos haciendo la edición, por eso ya estoy con pulvercito, como decía, porque me vacuné para el COVID y me agarró un poquito el bajón. Eh, la cantidad de cosas que ha hecho Fernando, ni él se acuerda de lo que ha hecho. Sí, es verdad, hemos tenido que, en algunos casos, arrancarle las historias, y es una lástima Sí, sí, porque sí, sí. es un tipo, además, además de muy creativo, Sí, eh, es un tipo muy ameno, que, sí, 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 inteligente, laburador, bueno. claro, Este, pero bueno, y siempre este, acordándose de los amigos, en todo momento. Eso es lo que a claro, mí siempre me gusta. Nunca son esas personas que son muy talentosas y a veces se olvidan de los de alrededor. Y él nunca, sí, nunca. acordándose de los amigos y de dónde vienen, ¿no? Porque también Sí, están los que se suben al pedestal y sí, entonces hay que mirarlos como a la estatua del creador sí, de Springfield, sí. digamos, ¿no? Sí, sí, no, Y no. no es el caso de Fernando Rosaroli, así que no, Y todo lo bueno, y también contrario. estuvimos nombrando a Roberto Saiz, nuestro mentor, y ahora también mentor suyo. Y ahora nuestro maestro también, en este Maestro, momento maestro. nuestro maestro también. Que Uno de estamos viendo a ver. uno de Sí, los sí, maestros más grandes que tiene en la actualidad el, el quehacer teatral sí, y las escuelas de teatro, al menos en la ciudad de Buenos Aires y creo que sí, en el país, porque viene gente sí. de todos lados a estudiar con Rubén. Sí, sí, del mundo, Del porque país y del por mundo, eso el festival que él arma se llama Artistas del Mundo, porque yo he tenido compañeras de Francia, de Italia, de cualquier lado lo recomiendan, es tal increíble. cual. Ya lo Bueno, no vamos es a volver increíble, es talentosísimo por eso, claro, pero ya lo ya vamos a vamos, volver a entrevistar sí, 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 sí. también. Bueno, Ya nos va a vamos estar a también ir, acá. ¿qué le parece? Mostrando algunos de los, va a haber flyer, algún video, de todas las actividades que nos mandan justamente a nuestro teléfono 11 11 51 75 30 43 y ahí 11 nos, 51 75 3043. o al mail que es incluite en el arte, o sea, dos veces la E, incluite en el arte oficial @gmail.com. Todo junto. Incluite en el arte oficial @gmail.com. Y también estamos en Instagram. Así que me gusten, suscríbanse al canal de YouTube que necesitamos. Ojo, empezamos con 340 y pico, es muy poco, pero ya esta semana llegamos a los 370, o sea que se van sumando de a poquito. Y recordemos el PayPal y el Banco Provincia, que un pesito de acá, un pesito de allá puede modificar una mejora de calidad de este Sobre todo producto. porque tenemos muchas ideas para mejorar Y poca técnicamente lo que plata. hacemos. Claro, tenemos más ideas que plata, esta es la verdad. Siempre, desde que Si nos tuviéramos, conocemos. si tuviéramos más plata que ideas, No, sería mucho más entonces ni fácil. haríamos el programa, porque viste que cuando tenés plata no te Claro, importa nada. sí, contrataríamos a alguien para que lo haga. Así que bueno, Este, bueno, Carlos, un gusto como siempre estar siempre con un vos, placer, es un placer enorme. siempre un placer. Y nos despedimos con un abrazo inclusivo. E inspirador. Muchas Hasta, gracias, hasta Mariel. la próxima. Hasta la próxima. Surprise!
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, soy Martina Salazar, actriz de Eda García Blaquier, y queremos invitar a todo el público de Incluite en el Arte a que puedan venir a ver esta obra, que es una adaptación de Eda Gabler de Ibsen, adaptada y dirigida en este caso por Lisandro Fix, que tiene un poco de policial, un poco de comedia, un poco de drama, tiene de todo, está muy bien, la van a pasar muy bien. Estamos en el Galpón de Guevara los viernes a las 8 de la noche. Las entradas las pueden comprar o acá mismo o por alternativa teatral. Así que encantados y encantadas de que vengan a ver esta obra. Los esperamos. Hola, mi nombre es Laura González, yo soy la autora y directora de La Señora y la Chica del Tótem. Esta es una obra dramática pero que transita por diversos climas. Va desde momentos de mucha nostalgia, de mucha emotividad, a momentos de mucha comicidad y humor. Esta pieza, que tiene toques de realismo mágico, narra la historia de una señora que está sumida en un profundo dolor, producto de un largo duelo, y que en la noche de Navidad decide abrir una valija en la que ella guardó recuerdos de un ser querido. A partir de este momento se van a desatar una serie de eventos fantásticos que la llevarán a encontrarse con la chica que trabaja en el tótem de seguridad de su edificio. Este encuentro tan particular entre estas dos mujeres que no parecen destinadas a encontrarse se va a dar primero de manera virtual y más adelante en la trama de manera personal, ya que deberán encontrarse para realizar un rezo y así recibir un mensaje celestial. Como verán, esta obra tiene momentos de mucha magia y misticismo. Está protagonizada por Adriana Cerruti y por Candelaria Monzón. Al piano Martín Bari, que con su música refuerza el clima tan emotivo de esta pieza. Y bueno, nos pueden acompañar todos los sábados de mayo y de junio a las 18:30 horas en el Teatro Machado, que queda en Antonio Machado 617, a pasitos del Parque Centenario. Las entradas las pueden adquirir por alternativa teatral y bueno, ya no me queda más que agradecer por este espacio para la difusión y bueno, invitarlos a que nos acompañen. Muchas gracias.